Cuando Dios terminó de hacer el hombre, Adán, el primer hombre, lo hizo a su imagen y a semejanza de Dios, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice la Escritura que después de haber hecho Dios al hombre, lo puso en un huerto que se llama el Edén, donde habían muchos árboles frutales. La Biblia no dice qué tipo de frutas, pero habían variedades de árboles frutales. Y Dios le dio un mandato al primer hombre. Le dijo, de todo árbol, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que le estaba diciendo Dios al primer hombre: te pongo todo esto delante de ti, puedes comer de todos los árboles del campo, pero menos un árbol, el que está en medio, que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El día que tú me desobedezcas, tocas ese árbol, ciertamente vas a morir. Le estaba diciendo, te vas a apartar de mí, vas a perder tu comunión conmigo. Y lamentablemente sabemos, desgraciadamente, en el capítulo 3 de Génesis, cómo fue tentado la mujer por una serpiente. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3 en adelante, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer fue engañada, fue seducido por la serpiente. La mujer desobedeció, y la Biblia nos enseña que después también le ofreció a su esposo, a su marido, Adán. En el momento de que ellos comen la fruta, Dios les había advertido que no tenían ni tan siquiera tocar de ese árbol. Ellos lo comieron. Dios les había dicho, el día que ustedes comen de ese árbol, van a morir. Cuando ellos comieron el fruto del árbol prohibido que se les había mandado que no lo tocaran, ellos en ese momento murieron. Murieron espiritualmente, porque Adán vivió todavía muchísimos años más. Adán murió, tenía 930 años, dice el libro de Génesis 5:5. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Sino que ellos, al desobedecer, ellos murieron espiritualmente, perdieron su comunión con Dios, y por consiguiente toda la humanidad, toda la raza humana hemos sido constituidos como pecadores, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Tenemos un grave problema. El hombre está en graves problemas, y ese grave problema se llama pecado, hasta tal punto que el pecado nos perjudica. El pecado hasta tal punto que nos aleja de Dios, nos separa de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado y todos estamos lejos de Dios a causa del pecado, mi amigo. Nadie se puede justificar, nadie puede decir, aunque usted, por más que se quiera justificar, por más usted que diga, yo no miento,
yo no ofendo a nadie, yo honro a mis padres, yo respeto a los demás, yo no fumo, yo no tomo. Pero la Biblia dice que así como por un hombre entró el pecado, que todos hemos sido constituidos como pecadores. Todos hemos muertos espiritualmente sin Cristo. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos ofendido a Dios, todos hemos quebrantado el mandamiento de Dios, todos hemos desobedecido los mandatos de Dios. Porque Dios puso 10 mandamientos por medio de Moisés, y nosotros lo conocemos cuáles son esos 10 mandamientos. Nos enseñaron desde pequeños. Tal vez usted pueda decir, yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he adulterado, siempre honro a mis padres, porque el honrar a tu padre y a tu madre está dentro de los 10 mandamientos de Dios. Pero estoy seguro que más de uno hemos quebrantado los 10 mandamientos de Dios. Todos los que estamos aquí, nosotros en algún momento hemos llegado a mentir. Aunque sea mentira chiquita, a veces el mundo dice que es una mentira piadosa. Eso delante de Dios, las mentiras piadosas no existen. Mentira es mentira. Y mentir, eso se llama pecado. Y el pecado tiene graves consecuencias. Mientras que nosotros estemos aquí en la tierra, si no nos arrepentimos, el día que nosotros partamos de esta tierra, y si nos vamos sin Cristo, sin aceptar ese perdón, sin arrepentirnos, sin aceptar esa salvación que Él nos vino a dar, si morimos en pecados, nosotros tenemos que ir a dar cuentas delante de Dios, porque hay un juicio, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecidos, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya no hay marcha atrás, ya no hay otra oportunidad. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, mi amigo. Déjame decirle que a veces el hombre se ha inventado muchas doctrinas falsas, muchas esperanzas falsas. El limbo no existe, el purgatorio no existe. El purgatorio el hombre se lo ha inventado a su propia conveniencia, para seguir ofendiendo a Dios, porque nuestro pecado ofende a Dios y nos aleja de Dios. Pero el hombre, ¿qué es lo que dice? El hombre dice, no, pues puedo vivir aquí, ofender a mi esposa o emborracharme y hacer cosas que no le agradan a Dios. Total, el purgatorio existe. No, mi amigo, el purgatorio no existe. Es en vida que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y darle cuentas a Dios, mi amigo. Es lo que está enseñando la Escritura. Y de la manera que está establecido en Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No dice después de esto, vas a tener otra oportunidad, vas a ir a un purgatorio, puede ser que tengas una esperanza. Dice que directamente nos vamos al juicio, mi amigo. La palabra de Dios dice, Gálatas 6:7, y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Nosotros lo que nosotros sembramos en vida, si no nos arrepentimos, de eso vamos a ir a dar cuentas a Dios. Nuestros pecados tienen un precio, tienen un gran salario, tienen un gran costo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestros pecados tienen un gran precio, tienen un gran salario. Pero Cristo no quiere que usted se pierda. Cristo quiere que usted se salve. Es por eso que Dios mandó a su Hijo en esta tierra. Él fue, por medio de Jesucristo, Dios envió a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. Dios ya lo hizo. Dios ya respondió. No hay excusas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos como pecadores. Muchas veces, antes de conocer a Cristo, yo me preguntaba, pero yo qué culpa tengo de que un hombre haya desobedecido, y yo por qué tengo que ir a condenación. Pero no hay excusas, no hay pretextos. Sigue diciendo la Escritura,
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecado entró por un hombre, pero la salvación vino por un solo hombre también, que se llama Jesucristo. No le importó, aunque nosotros éramos pecadores. Él así nos amó y nos ama y nos seguirá amando. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo en esta tierra, no porque nosotros seamos merecedores, no porque nosotros hayamos impresionado a Dios, sino que Dios lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, con la humanidad, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, Cristo te ama. Eso es la invitación que nosotros estamos haciendo aquí en esta tarde. Les traemos el mensaje de salvación, porque Dios quiere salvar su alma. Dios te ama. Dios vino hace 2000 años en esta tierra. Él no tuvo que haber venido en esta tierra. Él lo tenía todo allá en el cielo. Pero Dios nunca nos negó a su Hijo. Él mandó a su Hijo aquí en la tierra, habitó entre nosotros, caminó con los pecadores, comió con los pobres, y lo hizo por amor. Por amor. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a lo sublime, a lo grande. Dios mandó a su Hijo en esta tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es lo que les estamos ofreciendo nosotros. Esa vida eterna está escrito en esta palabra que se llama Biblia. Esa vida eterna solamente lo podemos obtener en Cristo Jesús. No hay otro camino, solamente es en Cristo Jesús. Y no solamente Dios quiere salvar tu alma, no solamente Dios quiere salvar tu vida, sino que Dios quiere darte esa libertad que siempre has buscado. Tal vez vienes arrastrando cadenas de maldiciones por muchos años de vida. Tal vez te preguntas, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué el dinero que llega en mis manos se va como agua? ¿O por qué las cosas no me salen bien? Es porque traemos maldiciones. Tal vez has buscado la solución en otros lugares. Tal vez has ido con los que leen las cartas y te dicen que tienes que hacer esto y esto. Pero déjame decirte, amigo, que has ido en un lugar equivocado. Porque el único, el que te puede dar esa libertad, el único, el que puede romper esas cadenas, se llama Cristo. Porque es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente el que nos puede dar libertad es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que me libertó a mí hace muchos años, cuando yo estaba esclavizado, encadenado en las garras de Satanás, en los vicios del alcohol, de las drogas. Pero solamente Cristo fue el que me cambió. Me dio ese poder, esa autoridad para vencer todo vicio. Y aquí estamos glorificando su nombre. Gloria sea a Cristo. Y solamente Cristo es el que te puede dar esa paz también, esa tranquilidad. La tranquilidad no lo vas a obtener en ninguna parte, en ninguna de las cosas materiales. Como una historia que leí una vez acerca de un payaso, no sé si ustedes lo han escuchado, el payaso Gary. El payaso Gary era un payaso muy famoso que se presentaba en muchos lugares para curar a la gente, supuestamente, para hacer reír a la gente, sacarles una sonrisa. Pero una vez cuenta la historia que un hombre entró en un consultorio de un doctor desesperado. Le dijo al doctor: doctor, sufro de males, me siento solo, me siento desesperado. Y el doctor le dijo: te voy a recetar una pastilla. Y el hombre le respondió: no, es que ya tomé esa pastilla. Oh, lo que tú necesitas es viajar mucho. Y le respondió el hombre: es que yo he viajado mucho. No, lo que tú necesitas es
que te ame a alguien. No, tengo una esposa y tengo 3 hijos y ellos me aman. No, lo que tú necesitas es autos, casas, lo tengo todo, pero eso no me ha ayudado. Oh, ya sé, porque el mundo dice, el doctor le dijo, estás de suerte. El mundo dice suerte, pero para nosotros los cristianos la suerte no existe, sino que todo lo permite Dios. Hasta la hoja de un árbol, todo es por la voluntad de Dios. El doctor le dijo al hombre, estás de suerte. En esta ciudad está un payaso y la mayoría de los que vienen aquí, yo les he mandado allá y nunca me han quedado mal y todos han regresado bien, contentos y alegres y regresan a agradecerme. Te voy a recomendar para que vayas a ver este payaso. Y en eso el hombre le respondió, es que lo que pasa, yo soy el payaso Gary. Él era el payaso Gary. Él supuestamente hacía sonreír a la gente, pero él tenía un gran vacío, no tenía esa paz. Y así es todo aquel que anda sin Cristo, que anda sin Dios, no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque la palabra de Dios dice que solamente Cristo es el que nos puede dar esa paz, Jesús. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 14, 27, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba aquí en la tierra, le dijo, mi paz los dejo, mi paz los doy. Y la paz que yo les ofrezco, la paz que yo les doy, no es como el mundo lo ofrece, no es como el mundo lo da, porque el mundo no conoce paz. El único, el que nos puede dar paz, se llama Jesucristo. Aleluya. Solamente es en Él. La libertad solamente lo podemos obtener en Cristo. La paz solamente lo podemos obtener en Cristo. La salvación podemos obtenerlo solamente en Cristo. En Cristo. Cuando a mí me invitaron hace 9 años a los caminos de Dios, un predicador me dijo, ven a Cristo, te invito a Cristo. El predicador nunca me dijo, ven, te invito a mi iglesia, te invito a la iglesia, porque la iglesia nos salva. Nosotros no estamos aquí hablando de una iglesia, hablando de una religión, sino que nosotros estamos hablando aquí de un Cristo vivo y verdadero. Así como a mí me invitaron hace 9 años, también a ustedes los invito, vengan a Cristo. Cristo les quiere dar esa paz. Cristo quiere romper esas cadenas que usted viene arrastrando y sobre todo le quiere dar esa salvación. Solamente es en Cristo. No es en el pastor, no es en el hermano, no es en el sacerdote, en el papa, en el obispo. Solamente es en Jesucristo, porque solamente Él es el único mediador. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente es en Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino que es en Jesucristo, mis amigos. En Jesucristo toda rodilla se doblará, los que están en los cielos, los que están en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es nuestro Señor y que Él es el Salvador, mi amigo. Pero está en usted. Así como empecé diciendo que el hombre, cuando Dios hizo al hombre, Dios le puso un espíritu, Dios le puso un alma. El espíritu es donde Dios nos habla. En nuestro espíritu es donde Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Pero el hombre, el ser humano, tiene un alma, que es donde están sus sentimientos, es donde están sus emociones, sus pensamientos. Nosotros no somos un robot, somos personas que sabemos decidir. Aun cuando escogimos a nuestra esposa, nosotros nos enamoramos de ella voluntariamente. Nadie nos obligó. Y lo mismo es lo que Dios está pidiendo del ser humano. Dios primero le dice al ser humano que está en pecado, pero le dice que lo ama, que no le importa sus pecados y quiere salvarles de sus pecados, le quiere perdonar. Pero Dios quiere que usted tome esa decisión voluntariamente, porque hay algo en su alma que Dios lo puso ahí, que se llama el libre albedrío, mi hermano, o la libertad de decidir, amigo. Está en usted de tomar esa decisión en esta tarde, porque no sabemos el día de mañana si vivimos todavía, porque la Biblia dice
que la vida del hombre es como la neblina, que por un ratito aparece y por al rato se desaparece. Así es la vida del hombre, del ser humano. O como la sombra, que no es permanente. En un ratito está la sombra y al rato se quita. O como la flor del campo, dice la Biblia que así es la vida del hombre también. Al rato es cortado, mi amigo. Esperemos que usted no se tarde en responder este llamado que el Señor le está haciendo en esta tarde. Dios le está dando esta oportunidad para que usted le rinda su vida al Señor, mi amigo. No importa lo que usted haya hecho, no importa si tal vez usted piensa, no, es que yo he hecho muchas cosas, tal vez yo no tengo perdón, no, he ofendido mucho a Dios. A Dios no le importa eso. Dios te quiere hacer nueva criatura en esta tarde, mi amigo. Porque la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios 4:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Cristo, Cristo nos perdona todos nuestros pecados y nos hace nueva criatura. Aunque el hombre diga lo que diga, aunque el hombre diga, si yo antes te conocieras así, pero Cristo nos perdona. Y dice, de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te quiere hacer nueva criatura, mi amigo. Pero está en usted que usted tome esa decisión. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 10, 8 y 9 en adelante. La palabra de Dios dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 y 9. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. La salvación está cerca de usted. Está en su corazón. Está en sus labios también. Y el versículo 9 sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca, la salvación está en su corazón y está en sus labios, pero está en usted, de que usted confiese con sus propios labios, como dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, serás salvo. Y esa se llama en el cristianismo la confesión de fe. Eso fue lo que a mí me compartieron hace 9 años, cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creí por fe. Yo no estuve ahí hace más de 2000 años que Cristo fue crucificado, pero yo creí por fe que eso sí pasó, aconteció. Y es lo que el Señor en esta tarde les está dando la invitación a todos ustedes, los que gusten aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Aquí vamos a estar en esta tarde todavía para que usted le pueda entregar su vida al Señor. Y si hay alguien aquí también que está pasando una necesidad de enfermedad, porque nosotros creemos también que no solamente Dios nos salva de la condenación eterna, no solamente Dios nos da vida eterna, sino que Dios también, creemos como cristianos, que Dios suple toda necesidad, económicamente, físicamente. Y si hay alguien en esta tarde que se siente enfermo, estamos aquí nosotros para orar por ustedes, para que Dios se glorifique, para que Dios los sane, porque Dios sigue sanando. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Él no cambia. Es el Dios que estamos predicando, un Dios que salva y un Dios que sana también físicamente. Los invitamos que se acerquen con confianza. Aquí vamos a estar. Si alguien tiene una necesidad, podemos orar por ustedes. Y si tienen una petición por parte de su familia allá en México o en California, de donde vienen, aquí estamos para orar por ustedes. Y también les hacemos la invitación. La iglesia les mandó algo
ahí algo, jabón, Colgate, para ustedes pueden acercarse con toda confianza para que se lleven una bolsita. Y muchas gracias por su atención, que pasen buenas tardes y que el Señor les bendiga. Y primeramente Dios, aquí vamos a estar otra vez el próximo sábado. Buenas tardes, que el Señor les bendiga.